Pues mira, eso es lo que se llama el anclaje de la mirada, que esto, por ejemplo, es algo que se dificulta muchísimo si lo hacemos a través de la pantalla, ¿no? Ahora que nos reunimos tantas veces a través de aplicaciones, que es maravilloso, ¿no? Pero cuando nosotros miramos a los ojos a alguien, se produce o se favorece una mayor comunicación entre la dinámica de los corazones. Cuando los corazones de dos personas se correlacionan, que no significa que empiecen a latir exactamente a la vez, sino que lo que haga mi corazón influye en el tuyo y lo que haga el tuyo influye en el mío. Es decir, hay una... A Nazaret Castellanos, que es una científica apasionada del cerebro que nos va a contar cosas muy interesantes. Es licenciada en física teórica, doctora en medicina por la Universidad Autónoma. Tiene además un máster en neurociencia computacional, otro en anatomía, histología y neurociencia. Vamos, que no ha parado. Así que respira hondo, que empezamos. Nazaret, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué has comido hoy? Bueno, he desayunado. ¿Qué has desayunado? ¿Qué has desayunado. desayunado antes? Estamos grabando pausa a la 1:15 y yo quiero saber lo que ha comido Nazaret, porque es muy importante. Pues yo he desayunado. ¿Qué desayuno? Un té verde, un huevo duro y un poco de tahín. Y unos anacardos. Como sabía que iba a tener mucha presión porque vamos a hablar con Nazaret Castellanos, autora del libro Neurociencia del Cuerpo. Lo importante que es lo que comemos para cómo pensamos, entre otras cosas. Yo esta mañana me he cortado mucho y me he tomado unas almendras, un kiwi y una naranja. Ah, bueno. He sido muy buena porque quería estar a la altura de la entrevista. Bueno, mira, eso yo creo que es muy interesante porque yo creo que sabemos lo que es comer mal, pero no siempre sabemos lo que es comer bien. Entonces, yo ahí soy súper defensora de que tenemos que recurrir a personas que sepan, ¿no? Porque tenemos muchos prejuicios, ¿no? Pues si solo me he cenado una ensalada, es que a lo mejor no era lo bueno. ¿Y lo he hecho bien, ¿no? entonces? Ah, no lo sé, eso, tú Las nutricionista. almendras. ¿Y por qué tú nutricionista? Porque fíjate, en la dieta influye tanto en nuestro cuerpo, influye en el sistema nervioso, en el cerebro, el sistema hormonal, el sistema inmune, que una dieta también tiene que estar diseñada para ti, para tu persona, en tu momento vital, que dependerá de tu situación, imagínate, del ciclo, ¿no? Hormonal que pueda tener cada mujer a lo largo de su vida, del nivel de vida que lleve. Entonces, por eso yo creo que siempre hay que acompañarse de gente que sepa, ¿no? Pero hay algo común, tú lo cuentas en el libro, y es que pensamos mejor cuando no tenemos el estómago lleno, ¿no? Bueno, eso es lo que nos dice la literatura, es que nuestro estómago, pues eso, es pues donde se almacena ahí la comida, donde se va masajeando, ¿no? Para que pase luego después al intestino. Pues esa parte, el estómago, no el intestino, emite unos campos eléctricos que son muy, muy lentos. Entonces, esos campos eléctricos que emite el estómago están relacionados con las oscilaciones alfa que están en el cerebro. Son los ritmos de electricidad que emiten nuestras neuronas. Nuestras neuronas están emitiendo descargas eléctricas cada cierto tiempo. Entonces, cuando emiten hasta unas 8 o 10 descargas eléctricas por segundo, decimos que están en ritmo alfa. Entonces, el ritmo alfa es imprescindible para, por ejemplo, para prestar atención. Ahora mismo tú y yo, nuestro cerebro tiene que estar generando mucho alfa para que podamos elaborar la pregunta, para que estemos donde estamos haciendo un esfuerzo cognitivo. Entonces, mi cerebro en este momento está necesitando del estómago para generar ese alfa. Pensamos con las tripas, entonces. Pensamos con el cuerpo entero, absolutamente. Entonces, si nuestro estómago estuviese lleno, porque me acabo de tomar un bocadillo inmenso, mi estómago no estaría generando ese campo eléctrico que necesita mi cerebro. Lo haría de otra forma, ¿no? Entonces, por eso lo de dejar esos espacios, que no estamos hablando de ayuno intermitente, sino dejar esos espacios, ¿no? Para que el estómago pueda volver a su estado basal. Otra cosa muy importante que estamos haciendo para tener las mentes despiertas es mirarnos a los ojos. Ah, bueno. Fundamental, claro. Pues mira, eso es lo que se llama el anclaje de la mirada, que esto, por ejemplo, es algo que se dificulta muchísimo si lo hacemos a través de la pantalla, ¿no? Ahora que nos reunimos tantas veces a través de aplicaciones, que es maravilloso, ¿no? Pero cuando nosotros miramos a los ojos a alguien, se produce o se favorece una mayor comunicación entre la dinámica de los corazones. Cuando los corazones de dos personas se correlacionan, que no significa que empiecen a latir exactamente a la vez, sino que lo que haga mi corazón
influye en el tuyo y lo que haga el tuyo influye en el mío. Es decir, hay una correlación Hablamos del entre corazón ellos. literal, o sea, Del que es el corazón, órgano, corazón, no es una exactamente. metáfora lo que me estás dando. Corazón. Esto se mide, nosotros lo medimos en el laboratorio y se ha medido en tantos estudios con un electrocardiograma. Pues cuántas veces, ¿no? Creo que todos hemos ido al médico y nos ha puesto un electro en el corazón para eso es lo O sea, que con esta medimos. entrevista, si fuera suficientemente larga, llegaríamos a sincronizar nuestros corazones. Depende si tú y yo nos sincronizamos o no. Porque a los ojos me estás mirando muchísimo, ¿no? Bueno, yo Todo el siempre mundo miro mira los tanto a ojos. los ojos Yo como tú siempre me estás lo- mirando a mí. Porque a mí me parece la ventana. Luego, ahora seguimos con los ojos. Pero mira, lo que se ha visto, que a mí me parece muy bonito, es que los corazones de dos personas se pueden sincronizar o no. Pero yo no podría forzarlo. ¿Vale? Y esto es lo que es maravilloso, ¿no? Es algo que va por encima. Yo puedo intentar, venga, pues me sincronizo con ella. Bueno, lo No puedes se puede intentar. manipular un No corazón. se puede manipular. Entonces, se ha medido personas y dices, con este se ha sincronizado. ¿Qué quiere decir se ha sincronizado? Que la relación entre ellos se ha hecho muy estrecha. ¿Y qué implicaciones tiene que se sincronicen los corazones? Pues que ¿Se nos- llevas mejor con esa persona o la entiendes mejor? La entiendes mejor. No que te digas mejor, sino que la comprendes mejor. Hay mayor comunicación con esa persona. Por ejemplo, el máximo es mamá y sus hijos. Mi corazón siempre, la máxima sincronización que va a alcanzar es con mi hija. Pero luego hay personas con las que de repente, y eso yo creo que todos hemos vivido esa experiencia, ¿no? Es decir, bueno, pues no sé, por lo que sea me he entendido, ¿no? Algo ha habido ahí. Entonces esto se ha hecho con los músicos, ¿no? Que se ponen a improvisar y de repente dos empiezan como a interaccionar más y casualmente sus corazones, o causalmente sus corazones se estaban sincronizando. Me parece una buena ocasión de hablar de la memoria. ¿La memoria la recordamos o la creamos? La creamos. Según dice la neurociencia, la creamos, ¿no? La creamos y la evocamos, ¿no? Fíjate que evocar tiene una connotación que es casi fantasmagórica, ¿no? O sea, la memoria, pues según la neurociencia, se codifican ciertos circuitos neuronales, ¿no? Por ejemplo, tú me preguntas esto y yo sé lo que dice la neurociencia, lo busco en mi memoria. Entonces, allí hay un grupo de neuronas que está interaccionando entre sí y que ha codificado ese recuerdo. Pero ese recuerdo lo genera en este momento, de tal forma que cada vez que yo me acuerdo de algo, lo recuerdo desde la persona que soy en este momento. Depende de mi cuerpo en este instante, depende de cómo yo esté en este instante. ¿No? Tú fíjate, me dices, ¿la memoria tal la recreamos o no? Yo he elegido, o mi cuerpo ha elegido una respuesta frente a otra, también dependiendo del contexto. Yo no estoy en una clase, no estoy en una reunión científica, entonces sé que no tengo que utilizar ciertos términos, estoy contigo, estamos aquí, sé que tengo que hacer una respuesta esa más larga, más corta. Todo eso es más la corteza frontal del cerebro, que es la parte del cerebro que está por debajo de la frente, que es un poco la que nos sitúa en el contexto. Entonces la memoria se crea en este momento, ¿no? La memoria es muy presente, ¿no? Pero fíjate, une lo que es el pasado, lo que es el presente, porque la estoy trayendo al presente, y lo que es el futuro, porque ya la estoy elaborando en función de lo que va a ir pasando. Entonces, esa es una trinidad maravillosa. Y para pensar bien, empezábamos diciendo lo importante que era la alimentación, también el ejercicio que hacemos, ¿no? He oído decir que nunca antes tanta gente ha estado sentada tanto tiempo y esto evolutivamente a nuestro cerebro no sé cómo le influye. Siempre lo digo y no me cansaré, ¿no? Tener a la humanidad sentada creo que es muy peligroso, ¿no? Sapolsky, que es el mayor experto de estrés del mundo, es un poco el que estudia las consecuencias a medio y largo plazo del estrés en nuestro cuerpo, ¿no? Él decía, pues claro, antes el estrés es como una adaptación a una situación que llega, entonces el estrés es muy positivo, se empiezan a generar mecanismos, por ejemplo, agudiza muchísimo el intelecto, ¿no? Porque me tengo que adaptar a algo que llega, que de repente pues es una situación que me genera esa alarma, ¿no? Entonces es adaptativo y hay que agradecerlo, ¿no? Pues eso no trabajar bajo presión. Exactamente. Entonces, hace que nos adaptemos allí. El problema es cuando se convierte a largo plazo, ¿no? Entonces él decía que hasta ahora el estrés en la humanidad había tenido una forma quizá a lo mejor un poco más física, ¿no? Pues eso, nuestros trabajos involucraban mucho más movimiento, el estrés a lo mejor está asociado a una alarma de supervivencia, pero hoy en día, como dice Sapolsky, el estrés llega en forma de email. Yo estoy allí sentada, de repente me pueden llegar 200 emails, todos súper agobiantes de mi jefe que quiere esto o lo otro, y no me he movido. Cuando el estrés lo que pide del cuerpo es como movimiento. Entonces nuestro propio cerebro se tiene que habituar a esta nueva forma de vida, que es el ordenador. Todo sucede ahí.
Entonces, yo estoy ahí sentada, pase lo que pase, estoy ahí sentada frente al ordenador. Entonces, esto genera también un estado de alarma para el cuerpo. Mi cuerpo me pide moverme, pero no puedo porque yo tengo que responder a todo aquello, ¿no? Se está probando ahora con los escritorios de pie. También. No sé si evolutivamente tiene algún sentido o es mejor como los niños cuando se ponen muy nerviosos que nos mandaban cuando éramos pequeños al patio a echar unas carreras. Claro. Esto evolutivamente tiene sentido. Pues claro. O sea, yo creo que es verdad que todo esto pues es como muy nuevo para nosotros, esta nueva forma, ¿no? Adaptar pues esta tecnología y que estemos sentados, y yo creo que poco a poco iremos viendo cómo salir de ello. Por ejemplo, ahora se ha visto que en ciertas empresas, si se facilita que las personas puedan moverse, a lo que sea 5 minutos cada hora, que suba, baje las escaleras, que haga unas sentadillas, se ha visto que no solo es mejor a un nivel productivo, cognitivo, sino que favorece el bienestar de la persona. Es que estamos muchas horas sentadas. Muchas horas, tú fíjate. ¿Y esto cómo afecta a la microbiota? Porque eso también es muy cerebral, ¿no? Lo que tenemos en las tripas. No sé qué se puede aprender a través de nuestras heces, de la caca, de cómo pensamos. Mucho. Ese es uno de los proyectos que nosotros hicimos hace ya 4 años. Y es que cogimos las heces de un grupo de personas. Algunas de ellos tenían una vida muy sedentaria y otros tenían una vida pues que nosotros llamamos activa, que es pues eso, al menos 120 minutos de ejercicio a la semana, que fíjate que no es tanto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se cogen las heces nos permite poder hacer un análisis de la microbiota que tiene esa persona. ¿Qué es la microbiota? La microbiota son todos los microorganismos que habitan principalmente en el intestino, que son principalmente bacterias. Entonces, en las heces queda un rastro de esas bacterias que habitan allí. Entonces, nosotros hacemos un análisis de secuenciación genética, que es un poco identificar los cadáveres de esos microorganismos. De tal forma que decimos, esta persona, de todos los microorganismos que tiene, un 5% son del tipo tal, del tal. Entonces, la microbiota es los porcentajes, las poblaciones de bacterias principalmente que habitan en tu intestino. Entonces, nosotros vimos que las personas que tenían una vida más activa, su microbiota era mucho más rica. Esto se dice que tiene una mayor diversidad microbiana. Esa mayor diversidad está muy relacionada con salud general, pero está relacionado también con salud mental, principalmente. Entonces lo hace a través de esa interacción entre el intestino, que está ascendente, entre el intestino y el cerebro. La población de microbiota, la población de bacterias que tenemos en nuestro intestino, influye en el funcionamiento de unas regiones cerebrales u otras. Por tanto, son un protector también de salud mental. Y esto es relativamente nuevo, que la ciencia lo acepta. Hay hasta una nueva disciplina, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Psiquiatría nutricional? La psiquiatría nutricional, entre otras, claro. Sí. Esto, pues bueno, yo soy absolutamente privilegiada porque mi campo está viviendo una revolución científica y encima ha ganado pues el partido que yo apoyaba, ¿no? Que era el de la interacción entre el organismo y el cerebro. Esto es tan revolucionario porque parece mucho. Sentido común que está todo conectado, pero hasta antes de ayer esto no se aceptaba científicamente. Nada. O sea, yo cuando comencé en ello hace 12 años, pues te digo que escuché absolutamente de todo, ¿no? Eres loca si dices esas ideas, dinamitas tu carrera. Hemos escuchado absolutamente de todo, porque había un gran cerebrocentrismo. Es el cerebro el órgano implicado en la conducta humana. El resto mantiene el cuerpo, así siendo muy bruto, ¿no? Por así decirlo. Pero que la respiración pudiese influir en mi cognición y mis emociones, absolutamente no. Que el intestino tuviese algo que ver en el aprendizaje era una auténtica barbaridad. Pasa es que es verdad que en otras tradiciones, incluso en nuestros orígenes de la medicina griega, ya teníamos ese concepto de que eran todos los órganos los que interaccionaban. Pero a partir del siglo XVII, con Descartes, se empieza a hacer una clasificación, separación, y por tanto, en esa separación se atribuye al cerebro pues esa propiedad y el resto no. Entonces yo siempre digo que no se podía separar lo que estaba relacionado, pero se separó y fue necesario para avanzar científicamente. Pero ahora toca
volver. Creo que era Woody Allen el que decía que el cerebro era su segundo órgano favorito, pero en tu caso hablas del cerebrocentrismo, pero si eres neurocientífica y doctora en medicina y tienes un máster en neurociencia computacional y no sé cuántas cosas más y todo gira en torno al cerebro, ¿cómo sale del cerebrocentrismo una amante del cerebro? Claro. Bueno, pues ahí pasó, claro, hace unos 12 años yo pues sentí una crisis profunda con ese paradigma científico que yo desarrollaba y que apoyaba, ¿no? Yo llevo 27 años en laboratorios y era el cerebro y el cerebro. Entonces, cuando yo empiezo pues ya a pensar, ya se empezaba a decir algo, ¿no? En la comunidad científica y sobre todo a vivirlo en mis carnes, nunca mejor dicho, en primera persona, pues el cómo influía lo que estaba pasando en mi cuerpo, en mí, que pues esto no puede ser, nos hemos equivocado de paradigma, hay que cambiar. Entonces, en aquel momento, pues claro, yo no pensé que el paradigma estaba mal, sino que pues ya he dejado de creer en él. Entonces me tengo que bajar de este barco porque yo no creo en él. Luego ya pues entré a decir, bueno, no, yo creo que tiene que cambiar. Entonces afortunadamente pues las cosas han ido cambiando, pero en su momento hace 12 años pues ya te dije que yo escuché de todo. Es una auténtica barbaridad, es una locura. A mí me encanta cuando cuentas en el libro los experimentos en laboratorio, porque al final es hacer experimentos con humanos. Estáis experimentando con humanos y a veces la ciencia pues requiere muchas de las cosas que se desarrollan de manera pionera y fundamental se hace con animales, con ratas o con microscopios. Pero bueno, son humanos que tenéis conectados para ver cómo reaccionan. De todos los estudios, que son muchísimos, y los experimentos que conoces y sobre todo los que has hecho, ¿qué es lo que más te ha sorprendido o gratificado al ver que lo podías demostrar? Pues mira, yo estuve mucho tiempo, primero empecé en animales, estudias animales, pero luego, claro, para estudiar la neurociencia cognitiva tienes que pasar a seres humanos, ¿no? Para ver ese comportamiento. Y estuve mucho tiempo en Alzheimer, en daño cerebral, es decir, yo estudiaba la plasticidad, cómo el cerebro va cambiando, pero en un sentido pues degenerativo, ¿no? Entonces ahí es donde cuando pones esta crisis, ¿no? científica que puedo sentir, dije, bueno, ¿por qué no? Además de estudiar la influencia de los órganos sobre el cerebro, ¿por qué no estudiamos qué puede hacer el ser humano para estar mejor? El cerebro va cambiando para deteriorarse, ¿por qué no va a cambiar para ser una mejor versión de mí, ¿no? Entonces, una de las cosas que quizá el experimento que a mí más ilusión me ha hecho, ¿no? es ver que cuando uno se trata a sí mismo con más amabilidad, el cerebro cambia. Que la amabilidad es una de las grandes llaves para producir cambios generales en el cerebro. Es decir, que cuando una persona está intentando cambiar su actitud, y esto tiene que ir acompañado de cambios cerebrales, si en ese intento de cambio de actitud lo acompañamos con amabilidad hacia nosotros mismos, pues el cerebro cambia más. Impulsa el cambio. Mientras que si sigue habiendo un gran juicio y una gran autocrítica, el cerebro es mucho más resistente al cambio. La amabilidad, dices también, o sea, no con los que te rodean, no, sino con la como los... indulgencia entendida sí, contigo misma. A mí la de los demás me importa mucho menos, porque me parece mucho más difícil la propia. Y no nos enseñan a ser amables con pero nosotros, cero, ¿no? Absolutamente, ¿no? Esta es otra de las cosas que me quejaba del sistema educativo. Yo estudio mucho, como dices, porque el mundo de la investigación es estudiar mucho, ¿no? Entonces yo decía, ¿no? Y yo he estado en pues eso, nuclear mucho tiempo, porque yo sé resolver una ecuación muy rara y no tengo ni idea de qué hacer conmigo misma. ¿Por qué voy dando tumbos yo por ahí, no? Hombre, es que estudiaste física teórica, claro, esto es lo que tiene sí, el pues plano eso, de las ideas. Haces cosas muy raras, pero pues eso, cuando estaba en Londres, que es esta crisis, vale, sí, yo te sé resolver una ecuación de un campo electrónico, y dije, aquí estoy dando tumbos que no sé ni a dónde ir. Entonces, con amabilidad se cambia el cerebro, ¿no? Se aprende más y nos curamos antes. Bueno, yo curar sería siempre muy prudente. Porque a mí me parece que se puede manipular mucho esos términos. Pero sí hay estudios con respecto a la importancia en los tratamientos o en claro, pero no que te cures, ¿no? Sino que es mejora muy importante. Exacto. Es muy importante la actitud en un tratamiento, es muy importante la actitud que tú recibas del equipo sanitario y que tú tengas. Y evidentemente, y eso hay muchos estudios, que una actitud de mucho más estrés y peor gestión de esas emociones va a dificultar. Mientras que una mayor gestión nos va a ayudar en el proceso, pero hablar de sanar, eso se lo dejaría a otros. ¿Y qué es esto de la neurociencia de los afectos? Pues eso, estudiar que tenemos muchas emociones y que somos emoción y que casi todo pasa por la emoción, y hasta hace muy poco estudiar la emoción era pues estudiar las debilidades del ser humano. Era ñoño, ¿no? Era ñoño.
era cursi. Hay también una complejidad, enormes complejidades, como todo lo que tiene que ver con el cerebro, pero a la hora de medirlo, que entiendo que es Claro. algo que la ciencia necesita. Por ejemplo, hablábamos de la amabilidad, que me parece interesantísimo. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se hace un experimento con amabilidad? ¿Cómo se puede medir si un tratamiento tiene mejor impacto cuando el paciente ha recibido un trato amable o cuando esa gente actúa de esa manera? Pues mira, te lo voy a hacer desde el punto, desde el que recibe el tratamiento y desde el que tiene amabilidad desde dentro. Hay un estudio que mostraba que cuando los médicos que están guiando un tratamiento a una persona muestran humildad, los resultados son mejores. Un médico humilde hay que buscarlo. Bueno, hay bastante. También hay que ponerse en su lugar, ¿eh? Que es una profesión, ¿no? No, salvar Yo vidas creo y no que- creerte Dios es complicado. Yo lo creo entiendo. que también en este rechazo a veces, ¿no? de la humildad, que es verdad que a veces lo vemos en los médicos, también es porque uno ya va al médico con esa idea de que es un arrogante y un soberbio, Bueno, ¿no? que no podemos los periodistas dar lecciones de humildad tampoco. Bueno, no Y puede no salvamos nadie, vidas. no puede nadie. Pero bueno, cuando el médico desarrolla esa habilidad de humildad, ¿y qué significa humildad? Pues para mí principalmente saber escuchar. Y si un médico no te sabe escuchar, pues fíjate con las sutilezas que tú tienes que captar ahí en un diagnóstico, lo que te está diciendo, y haces una pregunta y te dice una cosa, y haces la misma pregunta y de repente te dice otra cosa, el paciente, porque no entiende exactamente, porque, o sea, comprender esa comunicación paciente es muy compleja, entonces tienes que tener una gran escucha y apartarte tú mucho de en medio. Pero luego dices, vale, el médico tiene que ser paciente, tiene que ser humilde, paciente también. ¿Y qué es la humildad? Pues en ese caso va a pasar por un proceso que es complejo, una enfermedad, ahí estás hablando del miedo, de la impotencia, de la frustración, porque me pasa a mí, que pasa a mí, o sea, todo esto, ¿no? Que está muy involucrado también esa idea del yo. Si ahí no se hace desde ese punto de vista de aceptación, de ternura hacia uno mismo, fíjate, hay un psiquiatra italiano, que es uno de los grandes pioneros, ¿no? Que dice, la ternura es hacer comprender al otro que es merecedor de la vida que le habita. Pues cuando uno mismo es capaz de darse esa amabilidad hacia uno mismo, ya parte de un punto de vista diferente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues hay un término, ¿no? Que me gusta mucho, que se utiliza también en la neurociencia, que es cultivar. Entonces, lo que nos suelen decir, ¿no? Las personas es que yo no sé ser amable conmigo mismo. Yo no tengo esa capacidad. No, bueno, pues vamos a cultivarlo, porque grandísima parte de la población sí va a poder cultivarlo. ¿Vale? Entonces, vamos a acompañarte a cultivar esa amabilidad. Entonces, vamos a ver si ha cambiado tu cerebro desde antes que has empezado a cultivarlo y después. ¿Vale? Vamos a darnos un margen de tiempo y vamos a ver si cuando vemos en las conductas que ha emergido esa amabilidad en ti, vamos a ver si ha cambiado el cerebro. Entonces, lo que se observa es que las personas que hacen ese esfuerzo por cultivar la amabilidad en sí mismo, se producen cambios en ciertas zonas del cerebro. Pero lo Cambios importante, plásticos. exactamente, Sí. tanto funcionales como anatómicos. Es decir, hay zonas que actúan de forma diferente y hay zonas que se han hecho más gruesas y zonas que se han hecho más finitas. Y eso nosotros lo medimos tal cual, o sea, son resonancias magnéticas estructurales donde se dice ¿cuánto es el grosor de esta zona? Es X. ¿Cuál es el grosor de esta zona? Después, X multiplicado por ¿Y tanto. cómo se mide la parte de cómo de amable ha sido el paciente o el sujeto del estudio? Pues eso más con test psicológicos. Y luego con el propio reporte. O sea, todo esto siempre son medidas que están validadas y que pues tienen sus limitaciones absolutamente como todo, pero que va reportando. O sea, Nazaret, para que nos entendamos, ser amable con uno mismo, porque claro, el ser amable de buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? No, ¿Qué buen no, claro, aspecto tienes hoy? no. Hombre, eso tampoco viene mal, ¿no? Entiendo, no nos hace mal a Sí, nadie, pero no sé. es la Pero estamos parte. hablando de tener una reunión muy importante o tener un examen o haber perdido las llaves y no fustigarse, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero que tampoco significa el no pasa nada. ¿Vale? Es como otro pilar diferente a la autoestima. Entonces, por ejemplo, Stanford lo que hace es decir, pues la amabilidad es más acondicional que la autoestima. Entonces, esa amabilidad es eso, el estar contigo, es un amor más incondicional, es un apoyo, pero no significa el no pasa nada y hago todo bien, que es que muchas veces interpretamos desde ese reduccionismo. Puede haber una gran autocrítica detrás, pero haciéndola de una forma amable, de una forma positiva y de una forma constructiva, ¿no? Que eso, si no se entiende bien, puede llevar a un narcisismo. Y entonces nos sale el tiro por la culata. ¿Vale? Entonces es esa aceptación, el darte a ti mismo esa libertad también de expresar, porque tú a ti mismo no te vas a ultrajuzgar, ¿no? Entonces son eso, como esos pequeños pilares que nos van haciendo que al final haya una relación con nosotros mismos mucho más amable,
mucho más amistosa. Y si no te llevas bien contigo misma, Sí, imagínate. porque vamos a tener que pasar con nosotras el resto de nuestra vida. Claro, eso sí. Pues parece que sí, de El mejor momento de los parece que casos. sí, de momento. Pero luego fíjate que es muy bonito porque cuando se modifica el área cerebral que está involucrada en el propio juicio, se modifica el área cerebral involucrada en el juicio de los demás. Son diferentes, pero están muy relacionadas. Y otra cosa que he aprendido leyéndote es que no tenemos 5 sentidos. Esto sí que ha sido toda una sorpresa. Esta es una sorpresa porque en el libro, ¿verdad? En el cole, bueno, pues ahora lo que dice la neurociencia es que hay 7, ¿no? Y los 2 más importantes, el primero en importancia es la interocepción, es la información que le llega al cerebro del interior de los órganos, y el segundo es la propiocepción, la información que le llega al cerebro de la postura. Entonces, la vista, el oído, el olfato, todos son muy importantes, pero podemos vivir sin uno de ellos, como hemos visto, pero no podemos vivir sin interocepción y propiocepción. El cerebro tiene que saber lo que está pasando dentro de en los órganos, ¿por qué lo tiene que saber? Porque depende de ellos. Interocepción y Propiocepción. propiocepción. Vamos, los neurocientíficos necesitáis expertos en marketing urgentemente que le dé otro nombre a esto. Ya sabes Si que no, la no va a haber ciencia manera. se agarran esos tecnicismos, ¿no? Porque parece más guay. Pero... No veo yo a los poetas haciendo No, ¿verdad? una Esto oda ya a se lo la decían a propiocepción. Newton, ¿no? Cuando descifra el espectro de la luz visible. Nos has matado al arco iris, le decían los poetas. Habrá que estudiar, pero no, claro, a ver cómo le dices a tu hija que dibuje la propiocepción, ¿no? Porque Bueno, los dibujos pues de le los dije, niños dibuja tu cuerpo, dibuja tu postura. y en los Dibuja dibujos de cómo los niños estás. también hay mucha ciencia, ¿no? Bueno, los dibujos de los niños son maravillosos porque fíjate que ellos dibujan sobre todo cuando hay con una persona es una cara muy grande y unas manos gigantescas, ¿verdad? Y eso se corresponde mucho con el homúnculo y la corteza somatosensorial. La parte del cuerpo al que el cerebro da más importancia es sobre todo la cara, sobre todo lo que rodea la boca y las manos. Completamente. Por eso hablamos con las manos. Por eso hablamos con las manos. Fíjate, hay una teoría que a mí me encanta. Cuando en el cerebro está representado todo el cuerpo, esto es la corteza somatosensorial. Entonces, una gran parte de la corteza somatosensorial está dedicada a las manos. Es decir, nuestro cerebro dedica muchísimas más neuronas a mi dedo gordo que a toda la espalda, aunque es mucho más pequeño. Es decir, el tamaño no le importa al cerebro. Hay partes que son más importantes. Entonces, las manos es de lo más importante para el cerebro. Pero la parte del cerebro que está involucrada en esa percepción de lo que está pasando en mis manos es también una parte del cerebro que está involucrada en la percepción de lo que está pasando y de cómo yo doy respuesta al mundo que está pasando. Entonces, yo ahora estoy hablando, entonces esa parte de mi cerebro está trabajando porque estoy dando respuesta a un mundo, tú me estás preguntando. Y yo estoy moviendo las manos. Estás mirándome a los ojos, estás moviendo las manos y ahora no paro de pensar en todas las cosas que está haciendo tu cerebro a la vez. Claro, entonces cuando yo muevo las manos, estoy activando aquella zona que yo necesito para percibir. Entonces, utiliza las manos para activar una región del cerebro que yo voy a necesitar para percibir. O sea, que fíjate de qué forma, ¿no? Dices, a ver, esto se dedica a las manos y a la percepción. Necesito tener una gran percepción. Vamos a activar las manos para que me activen esa zona. Y luego todo. Y como tú has dicho, todo. O sea, ahora mismo yo estoy hablando y mi cuerpo mi cerebro está diciendo, ¿cómo tienen las piernas? ¿Cómo está la espalda? ¿Qué está pasando en el estómago? ¿Qué está pasando en el intestino? ¿Cómo está respirando? ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo está la cara? Todo, cómo está el sistema hormonal, todo integrado, por eso este momento es absolutamente exclusivo, nunca más se va a replicar. Hay en culturas en las que se mueven más las manos que en otras, vale, hay claro. también entonces culturas en las que los italianos tienen más neuronas dedicadas a las manos. Sí, claro. Para todos, eso también se ha medido, se le ha puesto un... Se ha medido todo, hija. Se le ha hecho la resonancia al italiano mientras decía... Completamente. Si es que vamos midiendo y tiene más todo. neuronas. Entonces, tiene más neuronas. Los italianos son en la región o el pueblo donde el cerebro dedica más neuronas a sus manos. Los japoneses, por ejemplo, los que menos de lo que se ha medido. Pero para todos, las manos y las caras es lo más importante. Es decir, la jerarquía se mantiene. Luego, unos agudizan más unas zonas que otras por lo cultural, claro. Como es un italiano está todo el día así moviendo las manos, ¿no? Y claro, te fijas en un japonés. Y claro, prácticamente no se mueve. Y luego la expresión de nuestra cara, pues bueno, compáranos a nosotros, no sé, con una persona de Finlandia, trabajo en Finlandia y me miraban como este es un payaso o qué. También el cerebro interpreta cuando
cuando ponemos uno u otro gesto No. del cerebro propio, ¿no? Me estoy acordando de lo de fruncir el ceño, que es una cosa que mi madre me afea a veces cuando me ve por la tele y me manda un mensaje. No frunzas el ceño, me dice, no frunzas el ceño, que pareces enfadada. Digo, bueno, a lo mejor es que me he enfadado. Pues tiene toda la razón, claro. No debería fruncir el ceño. Bueno, pues desde el punto de vista científico, vamos, tu madre ahí lo ha clavado. ¿Por qué? Porque cuando fruncimos el ceño estamos activando, por ejemplo, amígdala. Eso también se ha medido, ¿no? Entonces ahora tú me dices, frunce el ceño. Y yo no estoy enfadada, pero por poner un rato la cara así, frunciendo el ceño, mi amígdala empieza a activarse. A lo mejor es que somos miopes y fruncimos. Bueno, esto se lo debemos también al móvil, que es muy chiquitín, y entonces, claro, nuestros ojos y tenemos que Quiere decir que no solo fruncimos el ceño por enfado, a veces también porque no lees bien lo que hay. Exacto, y esto es muy interesante, esto se está estudiando mucho, ¿no? Cómo el cuerpo está adoptando posturas que no corresponden a un estado emocional, pero el cerebro las va a asociar a un estado emocional. Por ejemplo, la típica postura con la que miramos al móvil, hacia abajo y frunciendo el ceño. No estoy enfadada, a lo mejor estoy viendo una cosa de risa, no estoy enfadada, pero el hábito me obliga a mi cuerpo a adoptar esa postura. Pero como el cerebro ha asociado esa postura a ese estado anímico, establece esa conexión. Bueno, vamos a tener que ir terminando, pero antes quería destacar lo difícil que ha sido que nos encontremos, Nazaré. ¿Sí? Sí. No sé si estabas en meditación o estabas haciendo algo, tuviste un retiro en el móvil, tu relación con el móvil. No, mira, mi relación con el móvil ha cambiado. En los 2 últimos años, en los últimos meses, se ha convertido en una verbena. Y entonces, como no la puedo controlar... Claro, porque no vas respondiendo mensajes de gente que quiere grabar podcast así como así, ¿no? No, o sea, el problema es que entra ya una cantidad que se me ha hecho un poco sobrehumano. Entonces... Desde el punto de vista de la neurociencia, ¿cuál es el consejo? Bueno, yo no sé, por la verdad que habría que estudiarlo, esto lo tengo que poner a medir, pero yo lo que hago es, mira, pues hay veces que lo apago y me quedan muchos mensajes sin responder hasta que canalice un poco todo esto. Pues siento mucho, hay mucha gente que es que te he escrito 1000 veces. Es que si estoy siempre pendiente me volvería Puedes loca. mandarle Por ejemplo, cuando yo estoy con la niña, eso de que nos hemos acostumbrado a ver que los niños se acostumbran a sus padres a que están todo el rato constantemente yendo al móvil, a mí me parece una imagen. Entonces llega la niña y el móvil se intenta aparcar. Claro, porque luego esa niña se hace adolescente y le recriminas que esté todo el día mirando el móvil cuando es lo que ha visto hacer a sus padres. Mira, Álvaro Bilbao, que es maravilloso, ¿no? Es un psicólogo sobre la infancia que a mí me encanta, ¿no? Él siempre repite, ¿no? Cuando te dicen los niños, que me escuches, ¿no? Y estás con el móvil, que te estoy escuchando. Y dice, no, escúchame con los ojos. Pues yo intento escuchar a mi hija con los ojos. ¿El problema? Pues eso, que me escriben 20 veces, es que no sé cuántos mensajes te he mandado. Lo siento muchísimo y en el alma, pero de momento la prioridad es otra. Muchísimas gracias, Nazaré, un placer. Gracias a ti. Gracias.